Teoría molecular. En la segunda mitad del siglo XX, la biología molecular se ha convertido en la base de la comprensión de los procesos de la vida. La biología molecular es la ciencia que intenta explicar las propiedades de la materia viva a través del estudio de la estructura y funciones de las moléculas. Las moléculas orgánicas, por tanto, son en la actualidad los elementos explicativos últimos de la materia viva. La biología molecular es una rama reciente de la bioquímica, aunque en la actualidad no siempre es posible diferenciar una de la otra. Sus objetivos se enmarcan en una larga tradición de pensamiento químico-médico, en la que pueden señalarse los siguientes hitos. Tradición químico-médica anterior al siglo XIX. En distintas épocas históricas se ha cultivado distintas líneas de pensamiento que pueden ser llamadas químico-médicas en un amplio sentido. Entre ellas están las primitivas prácticas alquímicas que enseñaron a elaborar ácidos minerales y a destilar diferentes sustancias. Paracelso, en 1493-1541, se apoyó en esta tradición para formular un nuevo sistema médico alquímico y dar origen a un influyente movimiento paracelsista. La escuela iatroquímica con Van Helmont y Silvio Franz de Lavoie a la cabeza continuó con esta línea estudiando químicamente los procesos de fermentación, digestión y respiración. Teoría molecular. Los precedentes que hemos revisado. Podemos ver que, sin embargo, todos estos precedentes se enfrentaron a graves limitaciones. Uno de los principales obstáculos fue precisamente la idea de que la materia viva estaba animada por un principio vital. Se suponía que ese principio animador dotaba a la vida de unas propiedades específicas y era capaz de modificar las fuerzas y las leyes de la naturaleza. Esa naturaleza orgánica. Por eso mismo Stahl, en el siglo XVIII, afirmó que la materia y las fuerzas inorgánicos podrían llegar a explicar la vida. No obstante, algunos químicos llegaron a realizar descubrimientos importantes para la medicina. Lavoisier descubrió el papel del oxígeno en la combustión de los alimentos, y Priestley comenzó a estudiar el papel del dióxido de carbono en la respiración. Así, comenzamos a entender la constitución de la química orgánica. En la primera mitad del siglo XIX se superaron los restos del vitalismo, cuando todavía persistía la polémica del principio vital. Wöhler, en 1828, sintetizó un compuesto orgánico, la urea, a partir de una sustancia inorgánica, el clanato amónico. Esto contribuyó al reconocimiento definitivo de que no existe una diferencia insalvable entre la vida y la materia inerte. Poco tiempo después se desarrolló la química del carbono, a la que Liev contribuyó muy significativamente. Así comenzó el desarrollo de la química fisiológica. La química fisiológica, o aplicación de la química orgánica al estudio de las funciones de los seres vivos, se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX. Tuvo una gran importancia el desarrollo de la antigua idea de fermentación que permitió llegar al concepto actual de enzimas. Sí, los famosos enzimas, las sustancias que activan, aceleran, retrasan o dividen moléculas. Pasteur surgió equivocadamente que las fermentaciones eran un resultado de la actividad de las células vivas completas, aunque otros investigadores siguieron considerando a la fermentación como efecto de la actividad química de ciertas sustancias. Buchner preparó finalmente en 1897 extractos de levadura
que conservaban la capacidad fermentadora. Se demostró así la existencia de sustancias catalizadoras como son enzimas y quedó abierto al estudio químico sistemático de los cambios metabólicos. Como pueden ver, todos estos procesos fueron siendo gradualmente investigados. Hope Seyler fundó una revista de química fisiológica en 1877 y en ella apareció por vez primera el término bioquímica. Constitución de la bioquímica. De esto vamos a hablar ahora. En las primeras décadas del siglo XX, los químicos orgánicos se orientaron decididamente hacia el estudio de la salud, de la enfermedad y desarrollaron una bioquímica dedicada al estudio de los procesos metabólicos y de las enzimas que estos regulan. Interesante, ¿no?